Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario, martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, lo bueno y lo malo del día sin carro y sin moto. ¿Y hablar de día? No, hay que el plural, días, el caso bogotano. Ya en esta administración, este es el tercer día sin carro del año. Caso de la administración Gustavo Petro. Bueno, menos contaminación, menos trancón. Malo, el comercio, las estaciones de gasolina. Vamos a plantear un análisis equilibrado en torno a esta fecha. Ya culminó el día sin carro, tenemos una especie de balance. Invitados hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar al representante de la Cámara, Carlos Guevara. Movimiento Mira, bienvenido. Y gracias, Adolfo, por la invitación. A los televidentes un abrazo muy especial. ¿Y usted en qué se movilizó hoy? Transmilenio. ¿Transmilenio? H1. H1. Ruta fácil. ¿Y esa qué cubre? Se cubre de Portal Norte hasta Portal Sur. ¿Y lo lleva directo al Capitolio? Sí, esa para ahí en la 13 y ahí subimos caminando. ¿Y el H1 no lo lleva uno a la presidencia? Ojalá. Esa es la que hay que tomar para la reelección. ¿El H1? A la capital. Quiero saludar al concejal Alianza Verde, Roberto Sáenz. Bienvenido. Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la ¿Y invitación. usted en qué se movilizó hoy? Bicicleteando ahí todo el día. Yo soy usuario permanente de la ¿Pero cicla. usted utiliza la bicicleta solo para que le tomen la foto? No, yo procuro montar bastante. A veces por distancias o por seguridad toca andar en carro, pero en general... Por ejemplo, ¿qué rutas cubren Cicla? No, las que son en el centro, básicamente. Las que son, dijéramos, en un área de 6, 7 kilómetros se puede andar tranquilo. Pero si yo tengo que ir a Ciudad Bolívar o me voy para Suba bien adentro, abajo en Lisboa, no alcanzo. ¿Usted no alcanzo a llegar. Chapinero? Yo vivo acá en el centro. Chapinero. Sí. Chapinero. ¿Y usted por qué no se moviliza de Chapinero al Consejo de Cicla? A veces lo hago, pero lamentablemente sí es un problema de seguridad lo que más me molesta, porque la policía dice, bueno, si no tiene problema, entonces no le damos más seguridad, y yo no puedo renunciar a la seguridad, lamentablemente, por razones que usted conoce. Sí, gracias por venir, ¿no? Sí, señor, aquí con todo gusto. Mi saludo al doctor Henry Arturo Ruiz, de Fendipetróleo, director ejecutivo de Bogotá, Cundinamarca y Llanos Orientales. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Buenas noches a los señores televidentes. Saludos al doctor Guevara. Gracias. Saludos al doctor Sáenz. Muchas gracias, doctor. Y estamos aquí para hablar de lo bueno y lo malo. Pero Gracias usted sí por la gastó invitación. gasolina hoy, usted no se movilizó en Cicla. No, en sistema integrado. ¿En el sistema integrado? Sí, porque donde está la oficina no tenemos Transmilenio cerca, entonces por sistema integrado por la 13. ¿Y el sector que usted maneja, cuál es el balance? Fue un día donde siempre que me preguntan por el balance para las estaciones como tal, hay pérdidas. Que ganamos mucho en medio ambiente, que ganamos mucho en que baja la contaminación, espectacular. Pero mi sector arroja pérdidas en el día de hoy. ¿De qué índole? Del índole, dejamos de vender gasolina. Alguien me decía, ¿por qué no hacen promociones? Es que no es promociones, simplemente se dejó fue de consumir combustible. Al dejar de consumir combustible no lo compraron. Al no ir a las estaciones, no van a la tienda de conveniencia, no van a colocar el giro, no van a lavar su carro. Entonces estamos con 400 estaciones en Bogotá, estamos perdiendo alrededor de 2.000, 2.500 millones de pesos el día de hoy. ¿Cuánto más o menos se vende diariamente en Bogotá? Esto es un mercado no fluctuante en cuanto a combustible de la ciudad, pero tenemos estaciones que se especializan, las que llaman estaciones camioneras, donde su porcentaje más alto es biodiesel. Entonces ellas, la afectación es menos. Pero tenemos estaciones como las que quedan sobre los corredores, que su alto porcentaje de ventas es gasolina. Entonces ellos están con 60-70% de venta de gasolina de su total, pues ellos van a perder más que las estaciones que son camioneras. ¿Sigue el valor diferencial de la gasolina en Bogotá? En una estación X, en otra estación Y. Sí, Bogotá está dentro del régimen de libertad vigilada que ha establecido el gobierno nacional. A nivel nacional tenemos dos regímenes, libertad regulada y libertad vigilada. Bogotá tiene una libertad vigilada donde le dan la facultad al dueño de estación que fija su margen de tal forma que cubra sus costos. Con la penetración de grandes capitales, grandes mayoristas, se ha presentado una integración vertical, es decir, el que es mayorista también se volvió minorista, una firma en especial, y hemos visto que ellos son los que tienen
mucho margen por debajo de lo normal y son los que están afectando al que realmente es dueño de una o dos estaciones. ¿Dónde se consigue la gasolina más barata en Bogotá? Por la carrera séptima hay una estación que está muy por debajo del margen, que es de una mayorista, por la autopista norte, Frente a la Javeriana, le doy el dato. en la avenida Suba también, que son estaciones de la mayorista. Muy bien. Doctor Roberto, ¿qué es lo bueno? ¿Usted no está en contra del día sin carro? No estoy en contra del diario sin carro, estoy en contra de que sea un sector tan afectado con esta situación ya 3 veces y dice nuestro alcalde que pronto va a haber una cuarta, pues vamos a estar muy afectados al final de año en nuestras pérdidas. Doctor Roberto, ¿qué es lo bueno del día sin carro? Bueno, lo bueno del día sin carro es, en primer lugar, lograr un objetivo de que la gente se acostumbre, o por lo menos haga la prueba de andar sin carro. Dijéramos, el objetivo no era, como se decía normalmente, que es un problema contra la contaminación. Disminuye, pero no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que la gente pruebe a andar sin carro y utilice más los medios de transporte masivo. Eso es lo positivo y la gente realmente está usando mucho más la bicicleta, camina un poco más, se desplaza más en el transporte público masivo. Creo que eso es lo más importante y lo que hay que destacar. La gente está utilizando más, gracias doctor Roberto, o sea, está utilizando más la bicicleta, pero no hay seguridad. Usted lo denunció. No hay seguridad, lo denunciamos al principio del año. En lo que va corrido, digamos, de este semestre, más de 2.000 bicicletas se han robado. Y no solamente usted lo mencionaba ahora antes del debate, la seguridad física, sino también la seguridad en la infraestructura. Las ciclorrutas están llenas de huecos, las calles con los cráteres que, en cierto modo, lo que propician es el accidente de la persona que va en bicicleta. La señalización vial pésima. Y de otro lado, pues unos conductores de transporte público y de transporte individual que le echan el carro a la persona que va en su bicicleta. Entonces, prácticamente estas jornadas es, digamos, unas jornadas que deberían invitar a la reflexión, usar la bicicleta de una manera más adecuada, pero el usuario como tal se siente inseguro, lo piensa, lo duda, sí, antes de montarse a la bicicleta y salir por la ciudad a rodar. ¿Y los bicicarriles? Los bicicarriles sin consultos, y muchos sin conexión, por ejemplo, el de la 50, pues digamos... La mayoría sin conexión, sin una cuadra, 2 cuadras y hasta ahí llega. Sin ningún tipo de conexión uno sabe si las lógicas digamos, de oferta de trabajo o demanda, pues no sé, toca revisar muy bien los estudios porque los estudios no dieron el tono, digamos, de los bicicarriles en la ciudad. ¿Está a favor o en contra del día sin carro? No estoy ni en contra ni a favor, pero sí. Sí me preocupa lo siguiente, que estas medidas se den a las malas. O sea, ya vamos para el tercero, cuarto, quinto, sexto. Hubo una consulta y la consulta estableció un día, pero con la condición de mejorar el transporte público, tener mejores carriles para los bicitaxistas y los biciusuarios y poder garantizar también la seguridad. Y eso no se ha dado. Entonces, a las malas yo pienso que no es una medida, antes es contraproducente. Ya regresamos.
Señor, que module Jairo, por favor. Estoy en este momento modulando desde el estudio central. El de estudio Telemiga, número 44. En la 49 con 13. Al lado del 49. Continuamos en el gran debate con Adolfo. Ingresa a nuestra mesa de trabajo el periodista Jairo Pulgarín. Bienvenido, Jairo. Adolfo, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en nombre de los ciudadanos, de los oyentes de la radio y, por supuesto, hablar en nombre de los usuarios del transporte público, porque creo que con ese propósito he atendido tu invitación. Concretando su posición en torno al día del no carro, el día sin moto. A mí me parece que es un ejercicio de reflexión interesante. Se había planteado así, como ustedes lo recordaban, en la época de la aprobación del plebiscito, pero me parece, Adolfo, que ya se volvió paisaje el día sin carro en Bogotá. Ya se nos volvió una recocha, como diría mi abuela. ¿Por qué digo que se nos volvió una recocha? Porque es que la intención primigenia del proyecto del día sin carro fue el de sensibilizar no tanto a los usuarios, porque los usuarios ya lo saben, lo viven a diario, sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de desarrollar el transporte público en Bogotá. Y a lo largo de estos últimos 10 o 12 años, ¿qué es lo que hemos tenido? Un atraso descomunal en el desarrollo del transporte masivo en Bogotá. No ha habido desarrollo del transporte masivo en Bogotá. Es increíble que entre Mocos y Peñalosa hubieran construido prácticamente el 90% de las vías que tenemos. Agréguele a eso lo que hizo Samuel y el pedacito que hizo Petro en su gobierno. Pero ni se ha desarrollado el transporte masivo, ni se ha arreglado el problema del transporte público tradicional. Nos montaron unos buses en el CID que todos sabemos que son buses viejos refaccionados, y no mejoramos el transporte público en esencia, que es la gran razón de ser del día sin carro. Fundamentalmente, que la gente tenga un transporte público digno, decente, que a la gente no le dé miedo subirse en una buseta, que la gente se suba al Transmilenio y no tenga la angustia de que la están manoseando, de que la están ultrajando. Es que realmente se perdió el norte en el tema del transporte público en Bogotá, Adolfo. Todos queremos dejar el carro, porque además el carro se volvió mortificante, porque tener carro se volvió costoso, porque el precio de la gasolina también es costoso. Es un privilegio tener un carro en Bogotá, es un privilegio tener un carro, pero un privilegio muy costoso, pero además un privilegio innecesario. Entonces, yo sí creo, Adolfo, que a lo largo de todo este ejercicio, muy bonito lo del día sin carro, interesante lo de la bicicleta, pero ustedes lo anotaban ahora. Díganme, ¿qué ha hecho Bogotá en materia de ciclorrutas? Ya, se nota que a Jairo no lo dejan hablar en la casa, entonces utiliza esto despacio y se toma todo el tiempo. A ver, doctor Roberto Sáenz. No, yo como dije al comienzo, estoy totalmente de acuerdo con Jairo. El punto no era solamente un tema de descontaminación, que eso se le agregó después. El problema es fortalecer los medios masivos de transporte. Entonces estamos todos de acuerdo. Punto, sí, perdóname. Ahora, la preocupación que yo tengo ya como ciclousuario es que se contraponga una cosa a la otra. Yo creo que deben ir acompañados. Los que usamos, los peatones, los que usamos la bicicleta o los que usan el transporte público masivo, debemos juntarnos tampoco para pelear con el propietario del carro. Lo que se trata es de que, como todas las ciudades del mundo que están avanzando en este tema, han abierto realmente espacios para que otras modalidades de transporte se den. Y Bogotá está atrasada con eso, no se ha hecho mucho, en eso yo lo acompaño totalmente. Creo que estamos muy, muy atrasados. Otras modalidades, se nos vino el tema de la moto, estamos saturados. ¿Qué desorden? Bueno, y también tenemos que hablar del metro y otras cosas. Uber, se nos vino Uber. Con relación a este día sin carro, me parece fatal que se haya mezclado una actividad que es pedagógica, como lo decía ahora Jairo, con propósito político. O sea, convocar a una marcha de justicia ambiental para capitalizar la iniciativa de cualquier ciudadano que sale de su casa con el ánimo de usar la bicicleta y capitalizarlo a nivel político para señalar que está de acuerdo con las políticas del alcalde Petro, me parece que no fue muy buen mensaje. Y de otro lado, pienso yo que la ciudadanía, cuando se monta un transporte público, cualquiera que sea, lo que evidencia es el deterioro, la falta de inversión y sobre todo, digamos, y hago aquí, digamos, una crítica que
puede llamar, digamos, al debate, y es el descuido de las administraciones de izquierda con el transporte público en la ciudad. Transmilenio, el mismo sistema integrado de transporte público que fue fatal, metieron a los pequeños propietarios en un sistema que ni siquiera saben cómo administrar. Y de otro lado, pues unas biciclarriles, unas rutas, Muy bien. digamos, Pero atropelladas en la ciudad. solo una aclaración allí, como dicen, una moción de réplica. No es un problema del pensamiento de izquierda, es un problema de la mala administración. ¿Y ¿Por qué? Petro es una mala administración? Yo creería que en ese tema Uy, se falla está bajando mucho. usted del bus. No, yo Y me bajé. se hace está no sé bajando del cuánto, bus, no, la señor. Uy, se está No, bajando. Adolfo, usted me ha invitado aquí a cuatro programas y en todos he tenido mi misma posición. Yo soy absolutamente crítico en temas muy Pero usted claves me de habla la que esta política. muy mala administración la de Petro. En este tema, específicamente la puesta en marcha de otras modalidades, sí, nos atrasamos en muchísimo. Y él se había comprometido, por ejemplo, a hacer 150 kilómetros de bicicarriles. Muy bien. Hicimos 28. Muy bien. Bueno, entonces hablemos de eso, pero como Claro. digo que no. Doctor Adolfo, los escucho con gran entusiasmo para ver dos cosas. Yo creo que una de las cosas que debe hacer cualquiera de las administraciones es desestimular el uso del vehículo por una sola persona. Eso es de las cosas que sí, va a afectar el ingreso a las estaciones, pero es que tenemos que todos colaborar para esto. Debía de hacerse una campaña, no sé, desde la alcaldía, desde algún lado, desestimular el uso del vehículo por una sola persona. Y el Correcto. vehículo general no. El vehículo es una necesidad, así como dice Jairo, es un lujo, pero también es una necesidad. Hay mucha bien. gente que vive de su carro al diario. Muy bien, Jairo, ¿por qué no? Yo creo que en eso son muy sabios nuestros abuelos cuando dicen es que lo que mortifica no es el uso, sino el abuso. ¿El abuso en qué sentido, Adolfo? Yo creo que a los carros les va a terminar pasando lo que le pasa a los toros, y es que se van a acabar por inanición, es decir, se van a acabar por falta de público. No es que no hay espacio. Uno Es no que puede sacar el realmente carro. no va a haber espacio. Pero yo conozco ya usuarios del transporte particular, dueños de carros, que por ejemplo dicen, no, yo prefiero ir en Transmilenio, aún a pesar de todas las adversidades y las dificultades de Transmilenio, a pesar del manoseo, ¿sí? A pesar del culitanteo, como dicen las señoras. Escúchame que utilice esa expresión, pero es simplemente para graficar lo que muchas veces sufre la gente en Transmilenio. Entonces, la gente, ¿por qué deja el carro en la casa? Si vive en el norte, por ejemplo, en Bogotá, sencillamente porque en 35 o en 45 minutos logra llegar a Transmilenio. En el carro particular se demora hora y media y 2 horas para transportarse. Entonces, eso es infame para la gente y va a terminar siendo el transporte público la verdadera alternativa. Pero... Excúseme, ¿cuál transporte público en Bogotá? Bueno, Si el problema pero es de- que, no, pero no es por de eso, ese pero modelo. ya pero mira que Pero lo bueno. anotaba el Correcto. doctor Roberto Sáenz, lo anotaba con mucha, además con mucha sensatez, porque me parece que esto no es un problema ideológico, Adolfo, esto no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro, ni de abajo, no, es un problema simplemente pragmático, de calidad de vida. La gente lo que necesita es... Un problema de gerencia, ¿no? Es un problema de administración y de gerencia, por supuesto. ¿Cuántos secretarios de movilidad hemos tenido? Pero en la las gente lo que administraciones? necesita son alternativas y múltiples alternativas. Yo creo que está ya la ciudad madura para tener un metro. No podemos aplazar más ese sueño. Pero el metro se tiene que integrar al Transmilenio. El Transmilenio se tiene que integrar a los buses del sistema integrado de Medellín tiene transporte. tranvía, tiene... todo. tiene Va a inaugurar Metrocable. tranvía en un mes. Ya en Cali tiene Metrocable. Adolfo, necesitamos con urgencia los rieles de conexión, los famosos trenes de cercanías que correcto. tanto nos han prometido para que la gente de Soacha, la gente de Chía, la gente de Funza, de Faca, no tenga que venir en carro a Bogotá. Y eso desahogaría la ciudad. Eso se sabe, pero no se aplica. Está el interés Lo político correcto. de por medio. Lo que pasa... Y muchos No, esperábamos que los gobiernos de izquierda lo hicieran. Esa es la discusión que sí está Ya correctamente después del planteada. creo que falta- Y después soy del de co- izquierda, para que después no digan que yo Usted es de me pasé a la izquierda, derecha. pero se ve que no no- que le pase lo que le pasó al que nos estaba contando antes. Hombre, Bueno. ¿por qué me volteé? No me he volteado. Ya regresamos, ya regresamos. Bueno, continuamos.
¿Usted quería señalar algo, doctor Roberto? No, en general es que estamos insistiendo en esto. Miren, los proyectos de fortalecimiento de la multimodalidad en el transporte han sido en el mundo de proyectos políticos de la izquierda. En Bogotá, ¿qué es lo que nos ha faltado? Aplicar esos proyectos. Entonces nos quedamos fuera en el discurso y eso se vuelve demagógico y eso nos cuesta a quienes tenemos una militancia muchísimo, porque teníamos que mostrar resultados. Ustedes vieran, yo demoré 2 años y medio, casi 3 años de esta administración peleando para que incluyéramos el tema de la bicicleta. Ahora, faltando 6 meses para terminar, están construyendo a toda velocidad sin incluir la interconectividad de los bicicarriles, con muy poca consistencia en algunos aspectos y sobre todo con muy pocos recursos para ejecutar esa política. Es que la gente de izquierda es muy buena echando discursos demagógicos a morir, pero en la práctica, no me meta ahí, no me meta en la ahí. ejecución, Voy a pasar a ser prácticamente son administrador. críticos. En el primer año de gobierno, que era el estratégico para poder implementar correcto. el metro, pues trajeron un poco de gente que no tenía ni idea. Perdimos mucho tiempo, Ni idea. perdimos No, mucho llevamos tiempo. más de año y Perdimos medio mucho aprendiendo. Llevamos pero en 50 este años, gobierno había que hacerlo. llevamos 50 años con el metro. Mi sugerencia muy respetuosa que es, cada cual llega con su norte, pero es que no tenemos unas políticas de transporte claras desde el gobierno central. Y lo mismo pasa en seguridad, no hay unas políticas de seguridad. El comandante que llega o el alcalde que llega con su cuento y dice, a mí se me hace que eso está bien, pero no lo valoramos en conjunto, con todo el mundo que tiene sus problemas de seguridad, que era lo que se debía hacer. Largo plazo aquí dura 2 días. Sí. Así es sencillo. Jairo, ¿por qué? A mí me duele profundamente, Adolfo, que en este diagnóstico que estamos haciendo sobre la pésima situación del transporte público con ocasión del Día Sin Carro, tengamos que reconocer que la gente cada vez hoy en Bogotá tiene menos tiempo para compartir con su familia. Yo hacía las cuentas, digamos, al desgaire, de cuántos días al año la gente está invirtiendo, Adolfo, en los trancones. Son 32 días, ¿no? 32. Digamos 32 días de 24 horas, pero si tú trasladas eso a días productivos laborables de 8 horas, la gente está perdiendo 100 jornadas laborables de 8 horas al día, simplemente por los trancones, al año, Adolfo. Es decir, son trancones de 2 horas y media de ida, 2 horas y media de venida. Usted multiplica eso por 22 días al mes, lo multiplica por 12 meses al año, y eso le da en resumen casi 120 días laborables al año que usted está perdiendo, que deja de perder de productividad la ciudad simplemente porque nunca aprendimos a diseñar un esquema de verdad multimodal en materia de Cada día nos cogen Un más amigo- ventaja, una- cada día nos cogen más. nos cogió ventaja el tema. El carro un amigo particular. mío lo grafica así. Yo tengo la ropa en Suacha y vivo entre un bus. Porque él va y se cambia, le toca salir a las 4 de la mañana. Es el caso de la gente de Suacha. Hace 2 horas, 3 horas. Entonces dice, tengo la ropa en Suacha, yo vivo Eso es entre un bus. inhumano. Sí, 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 ¿dónde está la absolutamente. Son administración? 2 horas en el transporte que dura 40 horas. Y en términos de productividad, la semana pasada se llevó a cabo en Medellín la gran feria de turismo internacional. Bogotá es la ciudad con mayor número de turistas Increíble. que arriban a Colombia, y pues los empresarios tomaron la decisión, dice Medellín. ¿Cuál fue la decisión? Movilidad. Calidad de Movilidad, vida. claro. Y sobre todo, el impacto que eso genera en la economía, que ya que hay un empresario aquí, es abismal. Estamos perdiendo la batalla en competitividad por el tema de transporte. No solo en la economía, a nivel familiar, lo que eso Aunque- significa. aunque- Se ha perdido la unión familiar por Aunque- estar en Lo que un significa carro o el- entre un bus. Claro. Aunque allí hay también que hacer una acotación. Es decir, un modelo nuevo de transporte necesitará también reingeniería del modelo de servicio de combustibles. Sí. ¿Qué tipo de combustible estamos ofreciendo? Podemos pasar en las estaciones de servicio a ofrecer también, si involucramos el vehículo eléctrico, Sí. tendremos que hacerlo. Esa es la discusión, es decir, no contraponer una cosa a la otra, no, sino que tenemos que avanzar. No, pero hay que en un desarrollar modelo la distinto. imaginación en torno al carro particular. Hay que chatarrizar el carro particular. Hay que Sí, llegar a pero ese una punto. de las podemos cosas que buscar, tenemos que ver. o Hay que podemos buscar buscar un hay que vehículo desarrollar eléctrico la más imaginación. chiquito. Vida útil al Un carro ve- un particular. vehículo Cuando cumple eléctrico sus más años, chiquito. Claro. se va. Un vehículo más chiquito y que se use con más gente. Las nuevas En las tecnologías. ciudades desarrolladas, bueno, en los mundos desarrollados, la gente tiene el carro para los fines de semana nada más. La verdad es eso. Pero, Nueva York es pero en así. Bogotá llegamos a punto que ni siquiera los fines de semana. Ríase el lío para salir de Bogotá. Ah, bueno, ríase el lío para salir de todo Bogotá. es un problema. Todo, se puede. todo por la falta de No se visión, puede. por la falta de gerencia, No, increíble. por la falta de escoger un buen alcalde. Sobre todo de sensatez. O Adolfo. alcaldesa. Es sensatez. Yo creo que Lo simple. el alcalde Petro, digamos, se engolosinó con el debate ideológico y se le olvidó que para la gente lo importante no es el tema ideológico, lo importante es el tema práctico. Puedo llegar más temprano a mi trabajo, puedo llegar más temprano de regreso a mi casa, puedo tener seguridad. Esas cosas,
están limpios los andenes, están limpios los parques, eso no tiene ideología. Usted puede ser un Que extraterrestre son los si principios quiere. básicos de gerencia Claro. ciudadana. Exactamente, Básicos. si es un extraterrestre el que viene a resolver el problema, que lo resuelva. A nosotros no nos importa. Frase final, doctor Roberto Sáenz. Yo creo que hay que avanzar en el fortalecimiento de la multimodalidad. Hoy se vio que hay una buena acogida de la bicicleta, pero necesitamos más seguridad. Ojo con las motos, ojo con las motos. Me dice un análisis. Necesitamos el metro, necesitamos un plan para las motos en Bogotá, están desmedidas y obviamente más biciclarriles, más ciclorrutas para los biciusuarios. Frase final, doctor Ruiz. Políticas claras de transporte y políticas claras de movilidad unido a la seguridad en Bogotá. Cierre usted con una frase que imagino que es una frase de su abuelita. Usted no le paga derechos de autor a su abuelita y siempre la cita. Adolfo, lo único que yo quiero decir de manera muy sentida a todos los televidentes de Teleamiga es: el 25 de octubre no le demos la espalda a Bogotá. Pensemos muy bien el voto, votemos con responsabilidad, porque ustedes son los dueños de esta ciudad. Uy, está haciendo campaña. Sí, gracias, Jairo. Gracias, Jairo. No le dé la espalda a vos. Muchas gracias. Número 9. Gracias, doctor. Gracias, José Gracias, Roberto. Gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Doctor, Jairo, gracias a todos. Jairo Pulgarín, para todos, feliz noche y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.